Bueno, continuamos con el noticiero popular de Barricada TV. Ahora pasamos a lo que es la entrevista del día de la fecha. Lo tenemos como invitado a Leandro Morgenfeld, historiador, investigador de CONICET, profesor de la UBA, analista internacional. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un poco te traemos acá al piso para hablar de lo que sucedió el fin de semana en Venezuela. En realidad, no solamente el fin de semana, sino lo que viene sucediendo en los últimos meses, lo que se viene a futuro. Y está bueno empezar un poco para las personas que en Argentina no estén interiorizadas sobre lo que sucedió el fin de semana, porque si bien hay muchas noticias en los medios, pero pocas son clarificadoras. ¿Qué es lo que se votó el día domingo? ¿Qué significa esta Asamblea Nacional Constituyente? Ya que muchos medios instalan el debate, en realidad ni siquiera debate, que plantean que es una asamblea directamente para favorecer plenamente al gobierno a través de esta votación. Si quieres explicar, empezar un poco por ahí, ¿no? Sí, desde el gobierno de Estados Unidos esta semana hasta los grandes medios de comunicación hablan del régimen de Maduro, hablan de una dictadura, la consumación de una dictadura a partir de las elecciones que se hicieron este domingo, y en realidad hay que reconstruir, digamos, cómo se llega ahí. Es cierto que hay una gran crisis económica, social y política hace bastante tiempo en Venezuela. Hubo elecciones poco después de las elecciones que le dieron ganador a Macri en diciembre del 2015. En esas elecciones fueron una de las dos elecciones que en los últimos 18 y 19 años perdió el chavismo. Es decir, hubo más de 20 procesos electorales. No hay ningún otro país del mundo donde se haya votado tanto como en Venezuela. Esto hay que decirlo. Y el chavismo respetó siempre los resultados de las elecciones, aún las dos que perdió. Una de esas elecciones, de diciembre del 2015, es cuando la oposición gana el control de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento venezolano. Hay que decir que la primera acción del principio del 2016, cuando se reúne este nuevo Parlamento, es desconocer a Maduro y directamente muchos de esos dirigentes de la oposición llamar a derrocar a Maduro. O sea, la primera coalición que viene entre poderes viene por esa actitud golpista de un sector importante de ese Congreso opositor. Desconocieron fallos de la Corte Suprema de Venezuela y a partir de eso se produce una colusión, un enfrentamiento de poderes y un intento del gobierno de Maduro y del proceso bolivariano en general de buscar una salida hacia adelante convocando esta Asamblea Constituyente. La oposición decide directamente no participar, llama a boicotearlo y llama directamente una guerra, ¿sí? Hay una guerra de nuevo tipo para provocar la caída de Maduro y para evitar que se consuma la elección. Hace pocos días hicieron una suerte de plebiscito no vinculante, no legal. Ellos dicen que votaron más de 7 millones de personas, pero quemaron inmediatamente la documentación sobre la votación, o sea, no hubo ninguna fiscalización. Desde el chavismo se dice que triplicaron la cantidad de votantes. La oposición dijo que iba a impedir la semana pasada que se consumaran las elecciones. Hubo una fuerte presión de Estados Unidos y de otros países, incluyendo el nuestro, la Argentina, para que no se hiciera la asamblea. Pero lo primero que hay que decir es que las elecciones para elegir a la asamblea que se va a constituir mañana, es que las elecciones se pudieron hacer. Dijeron que iban a hacer un paro y paralizar Venezuela durante 48 horas la semana pasada. El viernes la toma de Caracas, la toma de Venezuela no se consumó y a pesar de una fuertísima violencia por parte de la institución, han hasta el fin de semana asesinado a candidatos de la Asamblea Constituyente, han quemado a militantes chavistas. A pesar de lo que digan todos los medios de cómo cuenten la cantidad de muertos totales, no dicen que muchos de esos muertos son de seguidores del chavismo que son atacados por grupos paramilitares, y muchos de esos muertos no son en enfrentamientos directos con las fuerzas estatales. Se hizo la elección. Entonces, obviamente, lo que estaba cantado es que empiezan ahora a deslegitimar esa elección. Fíjense ustedes, la información oficial del Consejo Nacional Electoral dice que votaron un poco más de 8 millones de personas, lo cual es muchísimo porque hay que pensar que las elecciones, a diferencia de la Argentina, no son obligatorias en Venezuela. Y fue uno de los mejores resultados del chavismo de toda la historia. La oposición inmediatamente, o algunos dijeron, votó el 12% del padrón, votaron 2 millones y lo inflaron hasta 8, después dijeron 3, después dijeron votó el 20% del padrón, y la última novedad de hoy es que una de las empresas que tradicionalmente de hace más de 10 años viene encargándose del voto electrónico, salió a decir uno de sus ejecutivos hoy en Londres que se había inflado la votación en aproximadamente 1 millón de votos, es decir, no votaron 8 millones y 1.000, habrán votado 7 millones. Y si uno ve los titulares de los principales medios de comunicación, son titulares catástrofes, el mayor fraude de toda la historia, vieron que inflaron. No, están hablando de ciertas irregularidades porque la oposición no quiso participar, pero si hablamos de 7 u 8 millones de personas, en un contexto casi de guerra económico-social, es una participación altísima. Los principales diarios de España dijeron, votó 40% en las últimas elecciones para Asamblea Constituyente de España, un éxito.
Sí, en Estados Unidos las elecciones son voluntarias. Trump ganó con el 27% del padrón, además de que sacó 2.8 millones de votos menos que Hillary Clinton, y nadie cuestiona ese sistema electoral. O sea, lo que hay que tener en perspectiva es lo que está en juego acá no es ni la democracia, ni los derechos humanos, sino que es la necesidad de los sectores de un sector de la oposición, no todos, un sector de ultraderecha destituyente en Venezuela y de Estados Unidos de recuperar, por un lado, el petróleo, y por otro lado, de propinarle a los movimientos sociales, a los gobiernos no alineados con Estados Unidos de todo el mundo, una derrota histórica que por años o décadas nadie más levante la cabeza, como hicimos en la región hace 12 años, cuando, junto con Venezuela, pero muchos otros países, dijimos, por ejemplo, no al ALCA en Mar del Plata. Hay una cuestión estratégica y hay una cuestión de control de los recursos petroleros. Todo eso me parece que es lo que está hoy en juego en Venezuela, además de una situación política, económica y social muy complicada internamente. Bien, ahora teniendo esos datos de todo este apoyo y toda esta legitimación que tuvo, digamos, la realización de la Asamblea, ¿qué es lo que se va a discutir en la Asamblea Nacional Constituyente? Retomando la pregunta que hacía Nacho, porque hay, justamente hablando de este discurso de los medios hegemónicos, como esta intención de decir, bueno, Maduro quiere hegemonizar, digamos, tener todo el poder en su control, pero ¿qué es lo que puntualmente se va a estar discutiendo en esa asamblea? Bueno, hay que ver, toda la situación es muy incierta. Hasta el domingo la discusión es si se iba a poder hacer o no la asamblea. La oposición dijo, mañana, el día lunes, salimos a tomar las calles nuevamente. Esto hay que decirlo, la oposición, el gobierno, hay mucho desgaste en general, porque es un proceso muy largo en el medio de una crisis económica muy fuerte, pero la oposición está legitimada. Si hace varios meses lograba sacar millones de personas a la calle, hoy no lo logra hacer. Y un montón de gente que incluso en su momento adhirieron al chavismo y están desencantados, repudian estos métodos casi, digamos, paramilitares de un sector de la oposición destituyente. O sea que esto hay que ponerlo blanco sobre negro, porque dijeron, no vamos a permitir después de esta elección fraudulenta del domingo que al día siguiente puedan seguir las cosas como estaban. Y esto siguió. ¿Sí? Permanentemente hay amenazas de apocalipsis, en realidad ya desde hace 15 años, cuando se produjo el golpe de Estado de abril del 2002 contra Chávez, cuando un año después, o casi un año después, hubo un paro petrolero que paralizó la economía durante 2 meses en Venezuela, cuando justamente se quiso recuperar el control de PDVSA, y eso es lo que está en juego. Se dijo, Estados Unidos le va a cortar el chorro del petróleo al gobierno de Nicolás Maduro si se hace la constituyente. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos efectivamente anunció nuevas sanciones el lunes, pero eran más de lo mismo de lo que ya vienen anunciando. Supuestamente se congelan activos que supuestamente tendría Nicolás Maduro en cuentas en Estados Unidos, cosa que tampoco dice cuáles son, como hicieron con el vicepresidente y con otros funcionarios, pero no se avanzó en cortar, por ejemplo, la compra de petróleo, que esto sí sería un golpe a la economía de Venezuela muy fuerte, porque el 80% del PIB tiene que ver con la renta del petróleo y el principal destino de las exportaciones sigue siendo Estados Unidos. Y hay una cuestión de que eso generaría una crisis, un alza del precio del petróleo, si Estados Unidos toma esa posición, pero al mismo tiempo hay que ver la cuestión geopolítica. Todo el tiempo, si uno lee Clarín, La Nación, es Venezuela está por caer, está aislado, etc. Ni siquiera los gobiernos de ultraderecha, como el de Michel Temer y el de Macri, lograron en la OEA, a pesar de las posiciones de Luis Almagro, que es el secretario general, aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Sí, 13 países pidieron eso, pero son 34 países en la OEA porque Cuba no participa. No pudieron hacerlo en la OEA, no pudieron hacerlo hace 2 semanas en la cumbre del Mercosur, porque Evo Morales lo frenó, pero también en parte el gobierno de Uruguay. No lo pueden hacer en la ONU y tiene además una alianza política el gobierno venezolano con China y con Rusia. Por lo tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco puede avanzar Estados Unidos y sus aliados porque tiene 2 países que tienen asiento permanente y derecho a veto. Y acá el gran dilema es que hay sectores que de todas formas quieren avanzar hacia una política de guerra civil y transformar a Venezuela en lo que fue Libia, Siria o Irak después de la intervención de las potencias occidentales. Pero eso genera una situación muy incierta para toda la región. Entonces, si Estados Unidos avanza todavía a poner más sanciones y esos sectores golpistas quieren avanzar en Venezuela, vamos a una situación continental muy delicada. Y esto no es sencillo para Estados Unidos porque tiene un frente en Medio Oriente, tiene un frente con Rusia, tiene un frente con China, tiene un frente con Corea del Norte. Abrir en lo que ellos llaman su patio trasero, y además que es un proveedor importante de petróleo, una guerra civil es un tema complicado. Esto hay que destacarlo también porque parece lo damos por natural, pero frente al golpe de Estado en Paraguay en el 2012, un golpe parlamentario contra Lugo, frente al golpe del año pasado contra Dilma Rousseff en Brasil, la diferencia con Venezuela es que no están dispuestos a rendirse.
Son situaciones distintas, los procesos políticos son distintos, pero hay una parte, por lo menos muy importante del pueblo, como se comprobó el domingo, que aún en la penosísima situación económica y social, están dispuestos a jugársela para evitar la injerencia extranjera, incluso con la excusa humanitaria de los derechos humanos, una intervención extranjera. Me parece que es un dato muy importante a tener en cuenta para contrarrestar esta ofensiva mediática que uno abre todos los días y ante cualquier cosa es un titular de que se derrumba a los 10 minutos Venezuela. No hay que desconfiar. Hay un documental muy interesante sobre el tema, sobre el intento de golpe del 2002, sobre el golpe que después se revirtió por una movilización popular enorme y porque la mayor parte de las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al presidente Chávez, que estuvo 48 horas secuestrado, pero el gobierno de Estados Unidos, junto con Bush, con Aznar en España, en menos de 24 horas reconocieron a un empresario que pusieron las Fuerzas Armadas golpistas en el poder. Es un documental que se llama La revolución no será televisada, que está en internet, lo pueden ver, bajarlo directamente, muchos ya lo conocen, pero es muy bueno porque es un ejercicio periodístico de cómo las grandes cadenas de información, igual que siguen haciendo hoy, planteaban el hecho como algo absolutamente consumado e irreversible. No contaron con la movilización popular y no contaron con cómo iban a actuar en ese momento las Fuerzas Armadas en Venezuela. Así que, como no se produjeron todas estas apocalipsis, uno tiene que desconfiar de las que van surgiendo cada día, ¿no? Con titular catástrofe en todos los diarios. Y la otra operación interna ya en cada país, es decir, miren que íbamos hacia Venezuela, plantear a Venezuela como el fin del mundo y decir, por suerte nos salvamos en la Argentina, en Brasil, en cualquier país, de ser como Venezuela, con una doble vara absoluta, porque hoy en día están muriendo, asesinados, muchísimos más periodistas, ¿sí? En México todas las semanas y activistas sociales, en Honduras, en Brasil, que en Venezuela, y eso no aparece en ningún titular catástrofe de ningún gran medio de comunicación. Ante este panorama que das muy bien y que quizás también es todo un factor externo muy importante sobre Venezuela, esto que le da un poquito de aire a Maduro, a pesar de que la oposición está instigando día a día permanentemente, ¿cuáles son los desafíos más importantes que tiene Maduro de forma interna para mantener gobernabilidad ante este panorama tan difícil? Bueno, la situación es muy complicada. No todo el mundo que votó está de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto también hay que decirlo. Uno piensa el chavismo como una cuestión vertical y en realidad dentro de eso hay muchísimos movimientos, muchísimas tendencias. Y yo creo que lo primero y fundamental es estabilizar la situación económica y social, resolver una crisis económica que tiene que ver con una de las falencias del proceso bolivariano, que es no haber reducido la dependencia petrolera. Es decir, en los últimos 3 o 4 años pasaron dos cosas claves en Venezuela. La primera es en marzo del 2013, la muerte de Chávez y la dificultad de reemplazar ese liderazgo. Y la segunda es que al año siguiente empieza lo que muchos llaman una guerra geopolítica o geoeconómica que derrumbó a la tercera parte el precio del barril del petróleo. Entonces Venezuela y muchos otros países que dependen de la renta petrolera en una crisis enorme, porque si tus exportaciones se reducen a la tercera parte, el ingreso de divisas te produce una crisis enorme. Bueno, el no haber podido en estos años revertir en parte, por lo menos, esa dependencia petrolera, me parece que es una de las falencias. Y ahí se dividen en dos las posturas de quienes, más o menos críticamente, están en contra de la intervención extranjera y apoyan el proceso. Algunos dicen, bueno, la única salida es hacia adelante, producir una radicalización del proceso, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que plantean muchos digamos, analistas internacionales, Claudio Katz lo ha dicho varias veces, es que hay que avanzar hacia la nacionalización de la banca. ¿Por qué? Porque la política monetaria ha permitido que haya una fuga de capitales enormes. Entonces, cuando vos tenés que controlar las divisas, si permitís que los grandes banqueros sigan fugando capitales, eso es una sangría para la economía enorme. Otros sectores son más cautos y dicen, bueno, eso hay que hacerlo, pero ante este contexto de debilidad, hoy lo urgente, digamos, es abrir una vía de diálogo con la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Separar a los sectores de la oposición, que están muy fragmentados, tampoco es una, ese es el otro dato importante que hay que tener en cuenta, separar a los sectores que lo único que quieren hacer es ir hacia una guerra civil, hacia un enfrentamiento, hacia balcanizar a Venezuela, incluso y controlar algunos pozos petroleros, separar a esos sectores y negociar con otra parte de la oposición que estaría dispuesta, ¿sí? En un contexto donde las fuerzas en pugna, digamos, tienen las dos fuerzas, esto es una cosa real, ¿sí? E ir hacia una salida negociada, un calendario de elecciones y dirimir esto como se dirimió hasta ahora en todos los años anteriores. Procesos electorales, observadores extranjeros y ir hacia una salida negociada que reconozca, ¿sí? Que al mandato de Maduro le queda más de 1 año y pico y que la única salida es sin voltear a Nicolás Maduro. Hoy parece muy difícil porque la oposición, la Mesa de Unidad Democrática llamada la MUD,
plantea no vamos a negociar nada. Bueno, quizás el gran desafío para las próximas semanas es con organismos como la UNASUR, ¿sí? O como la CELAC, hoy debilitados por la posición de gobiernos neoliberales de la región, ir hacia una mediación, un proceso de negociación que permita darle una salida política y evitar, esto creo que es clave, una guerra civil en Venezuela que puede tener una consecuencia en toda la región catastrófica.